Hola, ¿cómo le va? Se oye también por la gracia de nuestro Dios y hemos pasado bien, ¿verdad? Sí. Hoy también con el libro Romanos vamos a aprender. Sí, espero que todos puedan llegar a tiempo para que estemos juntos, reunidos, ¿verdad? Para profundizar con la palabra de Dios, con el libro Romanos. Sí, entonces hoy también vamos a iniciar orando. Primero, sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros, realmente siendo renacidos salvo por la fe de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Dios, el cual es el poder de la salvación para todo aquel que cree. Debe haber sido renacido realmente uno, creciendo y podrían llevar más y más fruto, unido juntamente con la iglesia cada cristiano, cada justo como rama de la vid verdadera, la cual es Cristo y el cuerpo de Cristo, y realmente ahí, Señor, permanecido en la congregación divina del Señor, en la iglesia santa de Dios, ahí vamos a llevar fruto, pero mucho fruto. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas para que crezcan muy bien, para poder llevar fruto como árbol de vida y siendo fruto del justo, es árbol de vida, así tal como el Señor dice el libro Proverbio capítulo 11, y como árbol de vida llevaremos fruto de vida eterna. Como tal, Señor dice, el que gana almas, eso sabio dice. Así que bendíganos, Señor, para que podamos llevar el Evangelio continuamente, rescatando alma con el poder del Evangelio de Cristo y llevan mucho fruto, salvo, santo, justo, para la gloria del Señor. Aquí estamos, Señor, para aprender el texto bíblico según el libro Romanos. Ayúdenos con su Espíritu Santo para que podamos llegar a aprender de cada detalle que Dios quiere dar a nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo. Si están algunos por llegar, ayúdelos para que puedan llegar a tiempo, para que estemos juntos, reunidos en compartir. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a hablar hoy el libro Romanos capítulo 11, versículo 33 hasta 36. El libro Romanos capítulo 11, versículo 33 hasta 36. Y yo leo: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Sí, y hoy esa última parte del capítulo 11 de Romanos, sí, vamos a compartir. Si la vez pasada estuvimos hablando sobre la desobediencia a la cual Dios sujetó al mundo entero, tanto a los judíos como a los gentiles, para que Dios tenga la misericordia a todos, ¿verdad? Por eso la salvación únicamente por la misericordia de Dios, dice, ¿verdad? Así que por la misericordia de Dios viene la salvación eterna para todos los que no merecemos nada absolutamente para tanta bendición, la vida eterna hasta la vida abundante, ¿verdad? Pero por la misericordia de nuestro Dios nos ha llegado esta salvación tan grande por medio de nuestro Señor Jesucristo. A nivel de nuestro nacimiento ya nacimos bajo dominio del maligno, que es el diablo, por causa del pecado con que ya nacimos y hemos pecado toda la vida. Entonces, por nuestro nacimiento natural, por nuestra obra según la ley, absolutamente estamos fuera de la gloria de Dios, ¿verdad? Como dice Romanos 3:10,
verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, así dice. Y también, y parte de Romano 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están, todo dice, todos pecaron. O por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Así que ya nosotros nacimos en el mundo bajo dominio del maligno por el pecado y también hemos pecado contra la ley. Entonces, según nuestro nacimiento natural por nuestra obra, estamos fuera de la capacidad de ser justo, santo, limpio para poder entrar al reino del Señor. Pero Dios, quien nos llamó por su misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo y rescatándonos, ¿verdad? Por su sangre, por su sacrificio, por su ofrenda y perfecta obra, y realmente nos toca ser salvo total, gratuitamente, porque Cristo canceló por todo nuestro pecado, que son deudas absolutas ante Dios, ¿verdad? Que nadie puede pagársela a Dios. Por eso somos salvos gratuitamente por la fe en Cristo Jesús, quien canceló por todos nuestros pecados una vez para siempre. ¿Sí? Esto se explica así en Romanos capítulo 3. El libro Romanos capítulo 3 dice, versículo, sí, el libro Romanos capítulo 3, versículo 22, si yo leo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así dice. Y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso, y realmente desde Adán, ¿verdad? Hasta el día en que Cristo vino y murió en la cruz. Realmente el mundo entero siempre peca y peca y peca, ¿verdad? Pero Dios no castigaba cada rato a los pecadores que cometen pecados, porque Dios creyó en su Hijo Jesús, quien iba a venir para salvar al mundo entero. Así es, Dios, ¿verdad? En su paciencia y también por la fe en Cristo Jesús, el Padre Dios esperó, ¿verdad? No castigar, ¿verdad? No castigando a ninguno que pecaba constantemente, diariamente, ante la presencia de Dios. Aunque la ira de Dios se aumenta más y más por maldad de los hombres, pero Dios no era apresurado en castigar a cada uno por su mal comportamiento, mal vida y su vida pecaminosa, sino Cristo más bien, ¿verdad? Esperaba, el Padre Dios más bien, ¿verdad? Esperaba a su Hijo Jesús que llegara aquí en la tierra y quitar el pecado del mundo y final cancelara con su muerte derramando la sangre en la cruz para cumplir nuestra salvación. Por eso todos seres humanos, ¿verdad? Que nacieron y vivieron y murieron, ¿verdad? Antes de la venida de Cristo y cuyos pecados, ¿verdad? Fueron cancelados por la sangre de Cristo en la cruz. Igualmente desde aquel tiempo hasta hoy, hasta el futuro también, ¿verdad? Cualquier cantidad de personas han nacido y han vivido hasta hoy, ¿verdad? Y pueden ser que vengan nacido, ¿verdad? Y van a vivir más. Todos los pecados del mundo entero por Cristo Jesús también fue cancelado. Pues eso es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Pues aparte, ¿verdad? Aparte de la ley, se vino la justicia gratuitamente. Poquito, vamos a leer, tantito, ¿verdad? Versículo 19, también leo, Romano 3, verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley no es para salvación, sino para la condenación y para enseñar a uno que está con el pecado, ¿verdad? Por eso, a los pecadores hacen más pecadores la ley, ¿verdad? Por eso, la función de la ley es grandemente dos cosas, ¿ah? Hacer entender a uno que es pecador, por lo cual uno inevitablemente va a caer en el juicio de Dios, condenado, final, ¿verdad? Por eso la ley trabaja para condenar a uno como pecadores y lo pone ante el juicio de Dios para que sea juzgado y castigado final. Condenado a dónde va, siendo pecador y final termina con él fuego eterno. Así que la ley nunca puede justificar a nadie, nunca puede salvar a nadie. ¿Por qué? Para justificar a uno, ¿verdad? La ley siempre exige la obra perfecta. Nacido primero perfecto y la obra perfecta debe ser, ¿verdad? Para satisfacer la justicia que pide la ley, según la obra, ¿verdad? Entonces, ningún ser humano que nace en el mundo como pecador podría, ¿verdad?, ofrecer su justicia perfecta ante la ley, por lo cual ninguno puede ser justificado por las obras de la ley. Jamás, ¿verdad? Por eso, por obra de la ley, nadie será justificado, por lo cual Dios ya tiene que tomar otra manera para salvar al mundo. Esa manera no es otro, sino por su Hijo, por la misericordia, salvar al mundo, sin obra de uno, sino Cristo mismo cancelando por todos los pecados del mundo, pasado, presente y futuro, y Cristo rescata por su sacrificio, por su redención, por su ofrenda que fue su propio cuerpo santo, pero cargado el pecado del mundo, quitado del pecado del mundo en un día, Él cancela con su muerte en la cruz, derramando la sangre final, ¿verdad? Y muere Él para cancelación de todas las deudas del mundo, que son el pecado del mundo final. Eso es lo que quiere decir aquí, versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que esta justicia de Dios que está por manifestarse por Cristo Jesús, por medio de Cristo, ¿verdad? No es de repente aparecer, sino que ya había, ¿verdad?, avisado, ya había prometido por la ley y por los profetas. Por la ley quiere decir por 5 libros de Moisés, ¿verdad? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Así que Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio. Por 5 libros también fue testificada y prometida la justicia de Dios, la cual iba a venir por medio de nuestro Señor Jesucristo y que alcanzaran, ¿verdad?, a todos los que creyeren en Él, en Cristo Jesús. Y también, ¿verdad?, por los profetas. Por eso cada profeta quien se aparece en el libro Antiguo Testamento dicen lo mismo a la ley. 5 libros de Moisés, ¿verdad? Sobre la venida de Cristo y la salvación que iba a cumplir Cristo con su propia obra y su sangre, ¿verdad? Para santificación y justificación para el mundo entero. Esto es lo que te está contando verso 21, ¿verdad? Pero dice, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por eso la justicia de Dios por medio de la fe, no la obra. La ley exige la obra, pero, ¿verdad?, la justicia de Dios que viene por Cristo Jesús, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, dice, ¿verdad?, para todos los que creen en Cristo Jesús, quien es el cumplidor de la ley, por lo cual Cristo se llama
el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Quiere decir, el cumplidor perfecto de la ley es Cristo. Por eso acá dice, no hay, dice, no hay. ¿Por qué? No hay diferencia. ¿Cuál diferencia? Entre el que guarda la ley 100% y la justicia de Dios que se ofrece por Cristo Jesús, quien es el fin de la ley. Entre dos opciones no hay diferencia. Así que la obra perfecta hecha de nuestro Señor Jesucristo cumpliendo la ley, una forma perfecta, ¿verdad? Hay al que cree en Dios, en Jesucristo, quien es cumplidor de la ley y final, cargado el pecado del mundo como el Cordero de Dios y murió en la cruz derramando su sangre, cancelando de todo nuestro pecado, el mismo, ¿verdad? Y regaló su justicia perfecta hecha por su propia obra perfecta a cada uno de nosotros que creemos en el Evangelio de Cristo. No hay diferencia. Entonces, el cumplidor de la ley tiene justicia perfecta según la ley, y el que cree en Cristo Jesús para ser santificado, justificado por la obra perfecta de Cristo, también justo, justificado, ¿verdad? Entonces, entre dos, ser justos según la ley, según obra de la ley, según la fe, no hay diferencia. Así, uno ya tiene la obra perfecta, que ha cumplido la ley 100%, la cuya, ¿verdad? Es de Cristo, ¿verdad? Y ahora ya la nuestra, porque Cristo no se la regaló al que cree en él. Por eso no hay diferencia. Entonces, somos santos justos como si estuviéramos cumpliendo toda la ley o hubiéramos, ¿verdad?, cumplido totalmente la ley 100% con nuestra propia obra. Así somos, ¿verdad? Ya justo, santo, limpio y perfecto, dice. Por eso Hebreo capítulo 10, versículo 14 dice, Dios, ¿verdad?, hizo perfecto, dice, a los santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esa una vez para siempre. Por eso no solo somos santificados por la obra perfecta hecha de nuestro Señor Jesucristo, y ya la tenemos, ¿verdad? Por la fe somos perfectos también ante la presencia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso no hay diferencia, dice. Aquí, y final, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así. Por eso, y realmente, y ninguno, ¿verdad?, puede llegar al reino de Dios por estar destituido de la gloria de Dios por sus pecados, con que nacen y con que practican día con día uno, ¿verdad?, por ser pecador. Pero está abierto el camino total para el reino de Dios por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Cristo cumpliendo la ley, una forma perfecta, y cargó como si fuera, ¿verdad?, pecador, como el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado en un día y final murió en la cruz derramando su sangre y nos salvó una vez para siempre, no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Como tal, Hebreo capítulo 9, versículo 12 dice, ¿verdad? Cristo ya cumplió eterna redención con su propia sangre para todos nosotros, una vez para siempre. Por lo cual ahora ya somos, ya santificados, somos santos, justo por la fe, ¿verdad? Esto es lo que Dios quería. Esto es lo que Dios, y ya predestinado, ¿verdad?, antes de la fundación del mundo, salvar al mundo, ¿verdad?, por su Hijo Jesucristo, por medio de su sangre. Así que antes de la fundación del mundo, antes de crear nada, mínima cosa del universo, Dios había planeado, ya predestinado, ¿verdad?, salvar al mundo que cayera en pecado y rescatar solamente por su Hijo Jesucristo. Esa promesa fue ya, ¿verdad?, cumplida entre Trinidad, el Padre planificador, el Hijo cumplidor, el Espíritu Santo, el testificador. Mientras que solo Dios existía, ¿verdad? Solamente Dios.
Por eso Dios es el principio y el fin. El primero es último, ¿verdad? Entonces, antes que ni existiera nada, mínima cosa, ni ángeles, ninguna materiales, ni la tierra desordenada, vacía en tinieblas, ni verdad, ni el espacio cosmótico, ¿verdad? Cosmótico. Entonces, y antes que ni existiera mínima cosa, solo Dios existía, ¿verdad? En él, ¿verdad? Se ocurrió por su propia voluntad ese plan de la salvación por medio de únicamente Jesucristo. Final, según el plan de Dios, ¿verdad? Fue ya esos poseería el universo entero, creando ya primer día, ¿verdad? La luz, ¿verdad? Sobre la tierra que estaba desordenada y vacía en tinieblas, ¿verdad? Segundo día, Dios hizo expansión, dividiendo agua de arriba y de abajo. Tercero, ¿verdad? Dios hizo ya tierra, haciendo como descubrir la tierra, ¿verdad? En el medio de agua y Dios hizo todas las plantaciones que existen en la tierra que llevan sus frutos y semillas. Y cuarto día Dios hizo la tierra y el sol el sol y la luna y estrella. ¿Ah? Quinto día Dios hizo ya todos los peces, ¿verdad? Dentro del agua, ¿verdad? Y todos seres vivientes dentro de agua y que vuelan como aves con ala, ¿verdad? Y sexto día Dios hizo todos los bichos, insectos y bestias reptiles que andan y ganados y también seres humanos, último momento, ¿verdad? Que andan con pata o pies, ¿verdad? Y realmente Dios hizo en sexto día. Final, cuando Dios hizo a Adán, primero, luego Eva, según imagen de Dios espiritual, ¿verdad? Dios espíritu, entonces Dios hizo al hombre y a su mujer, y según la imagen de Dios, inmortal y espíritu. Y en el séptimo día ya Dios ya reposó, ¿verdad? Y reposo, eso no significa como que Dios estaba tan cansado, por eso quería descansar, no es. Ya se cansé, terminó, se acabó la obra de creación de Dios, ¿verdad? Según su palabra, según su voluntad, ya no hay nada que hacer. Por eso Dios reposó, porque ya cumplió el todo, ya no hay nada que hacer. Pero final, ¿verdad? Y Dios deseo haber hecho a Adán y Eva según su imagen, con libre albedrío espiritual. Entonces tiene su conciencia, tiene funcionamiento de la imagen de Dios. Entonces, según su libre albedrío, tiene que tomar decisión y conforme a la palabra del Señor, como dice Génesis capítulo 2, verso 15 a 17, y viene instrucción del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dijo Dios? Verso Génesis capítulo 2, verso 16, Dios dijo, no comerá todo árbol que está en el huerto de Edén, pero dice, no comerás el árbol de la ciencia, viene del mal, el día que comieses de él, ciertamente tú morirás. Así que Adán no debería comer nunca del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque Dios se lo prohibió, entonces no debería comer para obedecer a Dios. Pero siempre Adán tiene libre albedrío. Luego Dios, viendo que Adán estaba solo, no le cae bien. Por eso finalizó una mujer, una doncella, una idónea para él, con la costilla de Adán, quien ya quedó bien dormidos. Señor, ¿verdad? Hizo una mujer llamada Eva. Ella es, ¿verdad? La mujer, la idónea de Adán. Pero capítulo 3, verso 4 y 5 viene tentación de parte de la serpiente antigua, que es el diablo, y diciendo una cosa absolutamente diferente a la palabra del Señor. Como dijo, Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. La serpiente dijo, ¿qué dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo de él, bien y del mal. Una mentira absoluta, una mentira atractiva, pero una mentira totalmente destructiva. Pero oyendo solita Eva, ¿verdad? Final, convencida por esa mentira del diablo,
ella usando su libre albedrío, como mal uso del libre albedrío, ¿verdad? Final ella cae en la desobediencia y tentada y caída, ¿verdad? Final en pecado, ¿sí? El cual fue la desobediencia contra la palabra de Jehová. Y ella también, ¿verdad? No solo queda en su desobediencia, sino ella misma, ¿verdad? Y se lo lleva a su marido Adán, que comience ese fruto final. Adán, sabiendo que está prohibido ese fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? En comer, pero él comió del fruto, oyendo a su mujer más que a Dios. Por eso al final viene el libro Génesis capítulo 3, versículo 17. Dios dijo, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra por tu causa, dice. Maldita será la tierra por tu causa, por causa de Adán, ¿verdad? La tierra queda bajo la maldición. Después, ¿verdad? Viene ya sufrimiento y dolor, quebrantos. Uno tiene que ya trabajar duro para comer. Con sudor de rostro va a comer, ¿verdad? Y la tierra siempre produce cardo y espinos. Espino y cardo, espino que pincha y pincha, pincha. Por eso, mientras uno vive en la tierra pegada, siempre es inevitable sufrir. Con los espinos pinchados y cardos, atadura, constantemente serán atados por cardo, ¿verdad? Sin cesar. Y final uno, siendo polvo, vuelve al polvo, ¿verdad? Termina vanamente con toda la cosa carnal y terrenal. Final, ¿verdad? Bajo la condenación muere hasta continuación que viene ya el pecado con el pecado, ya juicio final y condenado, culpabilizado y condenado final. Termina castigado en el medio del fuego para siempre. Una terrible maldición cayó, ¿verdad? En el mundo por un hombre Adán. Entonces, todo este panorama, ¿verdad? Desde la tentación del diablo hasta caída y de fe, ya como resultado maldición, ¿verdad? Todo el mundo también nace con el pecado. Ahí Dios, ¿verdad? No planea nunca, Dios no programa nunca, Dios nunca influye nunca tampoco. Tal como Dios hizo a Adán y Eva, según su imagen, con el libre albedrío, espirituales. Así que Adán y Eva son espirituales como Dios tiene su propio libre albedrío. Por eso, ellos deciden lo que hacen, ellos deciden lo que, ¿verdad? Quieren en hacer final, ¿verdad? Por eso, esta historia termina, ¿verdad? Adán cayendo en pecado en su desobediencia, viene maldición. Como continuación de esa maldición viene, ¿verdad? Todos seres humanos nacen bajo la maldición con el pecado. Por eso Romanos 5, verso 12, capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Así que el mundo entero nace en Adán y por Adán con el pecado. Está bajo dominio del maligno, que es la muerte. Por lo cual, uno dominado por el diablo, arrastrado, pecando toda la vida, y final termina como pecadores muertos físicamente y resucitado como pecadores, serán juzgados y lanzados al lago del fuego. Absoluta maldición tocó por causa del pecado. Entonces vamos a ver quién es el que en verdad cayó en pecado. Adán con su libre albedrío y mal uso del libre albedrío, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que activó el plan de la salvación que antes que Dios hiciera nada del universo? Antes de ni iniciar el primer día de la creación del universo, Dios había, ¿verdad?, hecho el plan de la salvación. A nivel de conocimiento de Dios no tiene fin. Entonces, él siendo omnisapiente, ¿verdad? Y entonces él, ¿verdad? Había planeado con su gran amor para salvar al mundo entero, quien es el que activó ese plan de la salvación, esa predestinación de salvar al mundo entero por medio de Jesucristo, es el mismo Adán, por su desobediencia. Adán y Eva, si no hubieran pecado, hubieran guardado la palabra del Señor,
no comiendo del fruto del árbol de la ciencia, viene del mal. ¿Qué es lo que hubiera pasado en el mundo? El mundo no hubiera pasado bajo la maldición, no hubiéramos nacido con el pecado, estuviéramos viviendo totalmente en el paraíso, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta con su bendición y bendición y bendición constantemente, ¿verdad? Y no hubiera sido activo o activado, ¿verdad? El plan de la salvación, porque no hay por qué salvar al mundo, porque el mundo no está bajo pecado. ¿De qué salvar? El mundo está bien limpio, inocente. Nacido de Adán, ¿verdad? Todos seres humanos nace inocente, sin pecado. Entonces no hay de qué salvar para nada, ¿verdad? Entonces el mundo hubiera sido condenado, continuado, ¿verdad? Tal como Dios hizo el mundo como paraíso, sin maldad, sin maldición, sin dolor, sin sufrimiento, uno también viviendo para siempre. Porque a la par del árbol de la ciencia viene del mal, había eso también por Dios, el árbol de vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Uno si lo come ya nunca muere, para siempre ya uno puede vivir, ¿verdad? Sin morir también. Pero debe haber caído Adán en pecado, Dios guarda, ¿verdad? El camino para el árbol de la vida, porque Dios no quiere que jamás Adán ni su descendencia que nacen después de él, ¿verdad? Tocara o comiera ese fruto del árbol de la vida, porque ya Dios no quiere que vivan para siempre seres humanos, ¿verdad? Con maldición, con pecado y bajo dominio de Satanás. Dios nunca quiere que ellos vivan para siempre, jamás. Por eso Dios, con los serafines y con espada, ¿verdad? Encendido del fuego y guarda el camino del árbol para árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, ningún ser humano puede vivir con su pecado jamás en la tierra. Por eso, y Hebreo capítulo 9, versículo 27 dice, de la manera que Dios estableció que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, el juicio. Así el juicio espera a todos los que mueren, ¿verdad? En la tierra. Y final, ¿verdad? Ningún ser humano puede vivir para siempre. Hasta ahora, ¿verdad? ¿Cuántos emperadores, cuántos reyes, cuántos, ¿verdad? Sabios humanos buscaban, ¿verdad? Hierba inmortales, comiendo hierba inmortal y que vivan para siempre, ¿verdad? Pero ninguno ha logrado. Todos seres humanos, tal como Dios mandó, como Dios declaró, que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Entonces, nadie puede, ¿verdad?, hacer contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. Ya con pecado sí o sí tiene que morir, ¿verdad? Después de la muerte viene el juicio, pero ¿cuál es la misericordia de Dios? Salvar al mundo entero de sus pecados para que no lleguen, ¿verdad?, al juicio final y ni sea condenados ni sea castigados. Por eso con anticipación Dios, habiendo, ¿verdad?, planeado salvar al mundo entero, si cayera el mundo en pecado por su desobediencia, Dios está totalmente equipado para salvar al mundo entero. El Padre planificador, el Hijo el cumplidor, el Espíritu Santo el testificador, por la eternidad. Dios ya tiene, ¿verdad?, operación total al rescate, ¿verdad?, al mundo entero antes que sea tan tarde. Por eso la palabra de Dios existe dando la promesa, ¿verdad? Eh, aunque sea verdad, antes que Cristo nacer en el mundo como el Salvador, todo el mundo por la fe ya pueden ser salvos. ¿Por la fe en qué? En la palabra del Evangelio, en la palabra de la promesa de Dios, la cual dice que iba a venir el Hijo de Dios, Jesucristo, a salvar al mundo. Por lo cual Adán fue salvo por la fe. Abel también fue salvo, hijo de Adán, ¿verdad? Por la fe. ¿Cómo se sabe Adán que fue salvo? Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿verdad? En el principio ellos estaban vestidos en delantales de hoja de higuera, ¿sí o no? Vestidos en delantales de hojas de higuera, ellos nunca pudieron cubrir sus pecados. Cuando Jehová Dios llamó, Adán, ¿dónde estás? Entonces Adán nunca pudo esconderse ante la presencia de Dios, siempre como tal era pecador, desobediente, culpables y condenados. Entonces siempre él estaba, ¿verdad?,
bajo la oscuridad, no pudo mirar a Dios cara a cara, frente a frente, sin temor, sin miedo, porque siendo pecador, tiene miedo ante la presencia de Dios Santísimo. Por eso él se escondicionó. Aunque él estaba vestido de delantal de hoja de higuera, el cual fue hecho según su obra, según su trabajo, según su sudor, pero su obra no pudo cubrir sus pecados. Ni Eva tampoco, ¿verdad? Por eso se escondían detrás de los árboles del huerto de Edén, ¿verdad? Por eso Dios ahí están investigando, aunque él ya conoce todo, ¿verdad? Tocando fondo de conciencia de Adán y Eva. ¿Quién te enseñó, verdad? Que estaban desnudos. Comiste del árbol que yo te mandé que no comiese. Entonces él le responde, la mujer que tú me diste por compañera, ella me lo dio, por eso lo comí. ¿Por qué, Eva, tú? La serpiente me engañó. Por eso ahí viene maldición de Dios a la serpiente, a la mujer y al hombre y a toda su descendencia. Luego, Génesis capítulo 3, verso 21, ¿qué dice? Jehová hizo túnica de pieles y los vistió a Adán y Eva, dice, ¿verdad? Túnica de pieles, ya diferente, ¿verdad? Delantales de hoja de higuera. Entonces ya no delantales como delantales de hoja de higueras, hecha por la obra del Adán y Eva, sino Jehová con su obra hizo túnica de pieles y los vistió, ¿verdad? Las vistió en Adán y Eva. Pues Adán y Eva fueron expulsados fuera del huerto de Edén, ya con la promesa de Dios, porque él fue, y juntamente con su mujer Eva, vestido en túnica de pieles, no túnica de hojas de higuera, túnica de pieles. ¿Piel de dónde se saca? Del animal, ¿verdad? Por eso Dios, ante la presencia de Adán y Eva, mató al cordero derramando la sangre del cordero, ¿verdad? Como paga del pecado de la paga del pecado es la muerte. Entonces ese cordero muere ante la presencia de Adán y Eva, ¿verdad? Y Adán vio primer muerte del cordero que derrama su sangre, mueren por sus pecados. Y final Dios quita y cuerro y hacen túnica de pieles y las vistió. Esa túnica de pieles simboliza la justicia de Dios. La justicia de Dios que iba a venir por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tal como dice Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 17, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. En el Evangelio que se revela la justicia de Dios, la cual fue cumplida por obra perfecta de Cristo y dada a nosotros por la fe. Por eso, y Adán y Eva fueron vestidos en túnica de pieles del cordero, ¿verdad? Esto ya simboliza que ellos fueron ya justificados por la justicia de Dios, la cual viene por Cordero de Dios llamado Jesucristo. Según, ¿verdad? Esa fe que ya Adán tomó con su mujer Eva, ¿verdad? Va bien, Adán, ¿cómo nombró a su mujer Eva, quien causó su desobediencia? No llama, ¿verdad? No llama Adán a su mujer Eva, ¿verdad? Como una mujer causante de la maldición, no dice. Eso es lo que dice, poquito estudiemos el libro Génesis, capítulo 3. El libro Génesis, capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Madre de todos los muertos, no, sino madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió en túnica de pieles, ¿verdad? Entonces, y Adán también, ¿verdad? Aunque cayó, ¿verdad? En desobediencia por una equivocación o por su, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Obediencia a su mujer más que a Dios. Está mal, ¿verdad? Como Dios está súper resentido y enojado con él, con Adán. Como tal, Señor dijo en ese capítulo 3,
verso 17, por cuanto tú obediste a tu mujer más que a mí, dice, ¿verdad? Por cuanto tú obediste a la mujer, comiste el árbol que yo te mandé que no comiese, ¿eh? Maldita será la tierra. Entonces la maldición viene por causa de la desobediencia de Adán contra Dios, pero haciendo caso de la palabra equivocada de su mujer Eva. Pero ella se nombra por Adán, madre de todos los vivientes. Por eso al final, ¿verdad? Adán cayó en pecado en su desobediencia, pero según el plan de Dios, que es lo que vio, él viene, ¿verdad? Cristo, y final por Cristo Jesús, quien es el Cordero de Dios, él por la fe puede llegar a ser ya santo, justo, hijo de Dios. No termina Adán como una criatura común y corriente, sino como hijo heredero de Dios. ¿Cómo se ve su mujer? Mira, por ella yo me caí en pecado, terriblemente que estaba ya bajo la maldición total, y ella causa también, ¿verdad? Maldición para todo el mundo entero. Pero por causa de esta desobediencia que me causó por ella, pero me viene una bendición enorme, porque Cristo va a morir por mis pecados, por el pecado del mundo entero. Por la fe en Cristo, ya soy santo, justo, limpio. No soy solo una criatura, sino como hijo de Dios, santo, justo, limpio, y por la fe soy perfecto, en la perfección de Cristo Jesús. Por eso ya en el corazón de Adán ya cayó Cristo, ¿verdad? Como su Salvador. Adán con esta fe, vestido en túnica de pieles, fue expulsado fuera del huerto de Edén juntamente con su mujer, también vestida en túnica de pieles, ¿verdad? Y de fe Adán engendró hijos e hijas. Mucha gente se equivocan. Adán tenía dos hijos, ¿no? No es así. Entre muchos hijos e hijas, solo se presentan Génesis capítulo 4, ¿verdad? Caín y Abel, como dos tipos de creencia diferente, ¿verdad? Para mostrar esto, Señor, muestra a Caín y Abel, pero no solo dos únicos hijos, jamás. ¿Por qué? Adán, ¿verdad? Y cuando fue hecho de polvo de la tierra, fue hecho como adulto, con su costilla de Adán, bien dormido, ¿verdad? Se hizo una mujer Eva. Cuando Eva también se presenta ante Adán, ella era adulta, Adán también. Por eso cuando ellos viven juntos, unidos, eso significa ya matrimonio, ¿verdad? Cuando ellos fueron expulsados fuera del huerto de Edén, ya como matrimonio fueron expulsados, pero sin hijo aún. Pero ya fuera del huerto de Edén, ya nacen hijos e hijas. ¿Por cuánto año Adán engendraba hijos e hijas? Según la genealogía de Adán, tal como dice Génesis capítulo 5, dice, por 930 años, él engendró hijos e hijas. Ese tiempo, ¿verdad? No existe plan familiar, como hoy en día muchos matrimonios jóvenes hacen, ¿verdad? Pero en esa época no hay plan familiar, nada que ver, ¿verdad? Entonces Dios mandó que multiplicara y fructificara, ¿verdad? Entonces tienen que ser multiplicados. Por eso, sin ningún plan familiar, absolutamente nada de eso. Adán engendró hijos e hijas con su mujer Eva. Entre muchos hijos e hijas que ya están engendrados de Adán, Dios habla de dos tipos de personas, Caín y Abel. Ellos son creyentes de Dios, pero tienen fe diferente. Como tal, hoy en día, diversa verdad, doctrina falsa están dominando sobre el mundo entero. La apostasía, ¿verdad? Tremendamente está profundamente arraigada, ¿verdad? En el corazón de muchos creyentes equivocados. En esa época también, ¿verdad? Ese tipo de apostasía sí, aunque era mínima, pero siempre existía, porque el diablo siempre existía, como hoy en día engaña a la gente. Caín creyente, Abel también. ¿Qué pasó? Caín creyente es, ¿verdad? Creyente fue, pero según su manera ofrendó a Jehová, según su obra, con producto de la tierra, ¿verdad? Siendo él labrador de la tierra, tomando buen producto según él, ofrendó a Jehová. Jehová no miró con agrado ni a la ofrenda de Caín ni a Caín, pero Abel ofrendó a Jehová un cordero, ¿verdad? De las ovejas. ¿Y cómo ofrendó? Matando ese cordero, como Dios había hecho, ¿verdad? Ante Adán y Eva, matando al cordero, derramando la sangre
y Jehová, ¿verdad? Y quitó su cuerno, hizo túnica de pieles para vestirlos a Adán y Eva, ¿verdad? Así, Abel, escuchando a su padre y creyendo, ¿verdad? Por la fe ofrendó a Jehová, tal como dice Hebreo capítulo 11, verso 4. ¿Qué dice? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual él fue justo, dice. Dios mismo da testimonio de su ofrenda. A un muerto habla, dice, ¿verdad? Abel. Entonces Dios da testimonio de la ofrenda de Abel. ¿Qué significa? Esa ofrenda que Abel ofrendó a mí, ese es Cordero de Dios, mi Hijo Jesús, quien iba a nacer en el mundo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Final, Cordero de Dios, mi Hijo Jesús, cargado el pecado del mundo sobre su cuerpo, iba a morir. Final, murió derramando su sangre, bañado en su sangre, bautizado en su propia sangre, para cancelación del pecado del mundo entero. Aunque Abel nunca visto a Cristo, pero creyó en que Cristo iba a venir como el Cordero de Dios para quitar sus pecados y morir por su pecado en la cruz por la cancelación del pecado de él, juntamente con el pecado del mundo, ¿verdad? Por eso Abel por la fe fue salvo, por la fe fue aceptado por Dios como justo. Caín, otra cosa. Caín, aunque creyó, ¿verdad? No creyó según la voluntad de Dios, sino según su manera. A ver si, según la voluntad de Dios, creyó y fue salvo por la fe, ya cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, ya fue testificado ante la presencia de Dios como justo. Así que el justo entra al cielo, ningún pecador puede entrar en el reino de Dios. Por eso Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, a Cristo Jesús, ¿verdad? Y a Abel, quien es justo por la fe. Por eso en este punto nosotros tenemos que cuidar muy, muy bien. ¿En qué punto? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el Señor de todo? ¿Quién es el Rey mandatario sobre todo? Nuestro Dios. Nadie puede ser más que Él. Nadie puede ser más sabio que Dios. Ninguno puede ser, ¿verdad? Consultado por Jehová Dios, jamás. Ninguno puede prestar algo a Dios, ¿verdad? Para que Dios recompense. Nunca puede ocurrir, dice. Eso es lo que dice donde leímos el libro Romanos capítulo 11, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 11 sencillamente dice así, versículo 33. Oh profunda de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, de Dios y por él, por Dios y para él. Para Dios son todas las cosas. A él, a Dios sea la gloria por los siglos. Amén. Dice. ¿Qué quiere decir esta expresión? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. ¿Qué significa? Eres el dueño de todo. Eres el planificador de hacer todo universo y hasta plan de la salvación pertenece a Dios. Por eso es importante, ¿verdad? Respetar su voluntad, ¿sí? Porque eres el dueño de todo. Eres el rey de reyes, señor de señores. Eres el juez de jueces. El que tiene autoridad sobre el juicio para el mundo entero es el Dios. Por eso tiene que ser bien, pero bien respetada su voluntad, ¿verdad? Como medida absoluta, medida de oro para nuestro espíritu para siempre. ¿Cuál es el rol de Caín? Como hoy en día mucha gente camina conforme al camino de Caín, ¿verdad? Según su parecer, según su opinión, según su voluntad quieren servir al Señor y quieren, ¿verdad?, recibir la salvación por su propia manera, por su propia opinión, por sus propios pensamientos, por su propio gusto. Ahí viene un error, ¿verdad? Error, ¿verdad? Demasiadamente pésimo. Mucha gente cree como Caín, pero termina mal desechado
ante la presencia de Dios. ¿Por qué? No respetan la voluntad del dueño verdadero de todo. ¿Qué es lo que dice San Mateo, capítulo 7, verso 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Ahí están hablando sobre Caín y Abel. Ahí están hablando sobre 10 vírgenes, 5 vírgenes insensatas, otros 5 vírgenes prudentes. Están hablando de esto, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que entre muchos, pero muchos creyentes, algunos sí, entran en el reino del Señor, pero algunos otros, muchos otros no pueden entrar al cielo. ¿Por qué? Dios es el dueño, Dios es el que pone su voluntad en entrar al reino de Él, porque el reino de Dios pertenece a Dios, ¿sí o no? Dios es el dueño, Dios es el que manda, Dios es el que acondiciona, Dios es el que, ¿verdad?, pone la puerta a quien abrirla o cerrarla. Dios es Él, es el mandatario. ¿Cómo no ser respetado nuestro Dios, quien es el dueño de todo, dueño del reino de Dios? ¿Cuál es altivez de hoy en día? Mucha gente con su ignorancia, ¿verdad?, quedan totalmente enaltecidos por su ignorancia. Oseas, ¿verdad? Capítulo 3, verso 6, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento? Conocimiento de la verdad, conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Si Dios es el dueño del reino de Dios, cuya voluntad sí o sí debería ser respetada por todos los moradores de la tierra para cumplir la final y obedecer la final para poder tener la entrada al reino eterno de Dios. ¿Qué es el camino que nos lleva al Padre Dios? Tal como dice San Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. ¿Quién es el camino que nos lleva al Padre Dios? Cristo. Por eso nuestra salvación absolutamente por Cristo, 100% por su obra de Jesucristo. Pero ¿cuál es hoy en día doctrina tan diversa, pero falsificadas, que vienen, ¿verdad?, por la mentira del diablo con el fin de matar espiritualmente a muchos creyentes como a Caín, ¿verdad? Y llevarlo a donde? Al fuego eterno. Doctrina falsa, basada en apostasía. ¿Cómo es? Oración de fe, como siempre decía ¿verdad? Oración de fe, pedir perdón día con día, confesando sus pecados, para poder, ¿verdad?, entrar en el reino de Dios. Si pide perdón, se perdona, puede entrar al cielo. No pide perdón, no puede entrar al cielo. Uno que no acepta a Cristo como su Salvador haciendo oración de fe, no puede entrar al reino de Dios. Si uno pide perdón y hace oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador, si entra al cielo. No, así no puede. No depende de su decisión ni oración. No depende de su petición, confesión. Jamás. Uno que es bautizado en agua sí puede entrar al cielo. Si uno que no es bautizado en agua no puede entrar al cielo, mentira. Nunca ocurre ese tipo de cosa. Todo ese tipo de doctrina está basada en la apostasía. Sigue en verdad camino de Caín, que causa la perdición eterna. Jesucristo es el único protagonista de la salvación. Cristo únicamente, ¿verdad? Por eso Jesucristo formó con su sangre, con su muerte, con su gran sacrificio, el evangelio verdadero que nos trae la justicia de Dios por la fe. Por eso con la fe, por la fe uno responde en el evangelio de Cristo, el cual nos trae la justicia de Dios. Si usted cree, pero no tiene la justicia de Dios, no termina justo como Dios, está mal. Si uno tiene la fe verdadera en el evangelio, en el cual se manifiesta la justicia de Dios y se hace justo como Dios, como Cristo Jesús, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Por eso, inicio de entregarse en Cristo
inicio de entrar en Cristo o inicio de que Cristo puede entrar en su corazón es por la fe en el Evangelio. Como tal está escrito Apocalipsis capítulo 3, verso 20, hablando séptima etapa de la iglesia, la Odisea, ¿verdad? Señor, ¿qué dice? Verso 3, 20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo. Ahí están hablando 7 pasos seguidos. Heme aquí estoy a la puerta. ¿Por qué está a la puerta? ¿Por qué está a la puerta? Cuando usted llega a la puerta de su casa, ¿cuál es su fin? Quiere entrar, pero si está cerrada no puede entrar. ¿Qué es lo que hace? Usted llama, ¿verdad? Diciendo UP aquí en Costa Rica se llama, ¿verdad? Para que abra la puerta y está cerrada. Si sale su hijo, su esposa, sí, o su esposo, su hija, ¿verdad? O su padre, su madre, salen de su cuarto, ¿verdad? Para abrir el portón que está cerrado, para recibir a usted, ¿sí o no? Pero eso, alguien tiene que abrir la puerta que está cerrada. Cristo está en la puerta y llama. ¿Por qué? Si quiere entrar en su corazón pasando la puerta abierta, pero no puede porque la puerta está cerrada. ¿Con qué está cerrada la puerta? De la conciencia de uno o el espíritu de uno con su pecado, con su condenación y culpabilidad. Por eso, Señor, ahí presenta la llave que uno puede abrir adentro para que Cristo pueda entrar en su corazón. ¿Cuál es? Si alguno oye mi voz, dice. Si alguno ora, no. Si alguno pide perdón, no. Alguno, si uno hace oración de fe, no. Si alguno se ha bautizado, no. Si alguno, ¿verdad? Cambia su vida, su obra, no. Si alguno oye mi voz, mi palabra, y como resultado abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo, así dice. ¿Sí? Por eso sí, condición, ¿verdad? Sí, condicionalmente dice, porque eso es la voluntad de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta en esta condición, Señor, ¿qué dice? ¿Qué promete? Entraré a él, cenaré con él conmigo. Así uno puede aceptar a Cristo en su corazón, no por su oración de fe, ni confesión, petición, ni bautismo, ni cambio de vida, nada. Solo si alguno oye mi voz, mi palabra, mi evangelio, el cual trae, ¿verdad? Que la justicia de Dios uno queda abierto como siendo justificado, como justo con justicia de Dios, Cristo ya está dentro, por su Espíritu Santo. Y por eso él ya cena con él y él conmigo, dice. Se forma comunión con él, junto, sentado a la mesa, en la misma mesa. ¿Qué significa? Tener comunión. Por eso se viene en comunión verdadera, siendo justo con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, con, entre todo lo justo también, ¿verdad? La voluntad de Dios debe ser respetada, porque Dios es el dueño de todo. ¿Quién es el que juzga? Dios es el que juzga. Él es el juez justo para todo el mundo entero. Por eso Dios va a juzgar según su palabra y Dios puede en verdad aceptar a uno en su reino eterno por su voluntad, cumplir en el corazón de uno. Uno que rechaza la voluntad de Dios, ¿cómo puede entrar en el reino de Dios? Aunque sean creyentes como Caín, aunque sean pastores, aunque sean supercreyentes, líderes o diáconos ancianos de diferentes iglesias, algunos que son congregantes por 30 años, 50 años o 100 años, pero siendo pecadores, ¿cómo pueden entrar al reino de Dios? Si Dios estableció su voluntad como dueño de todo, dueño de sobre todo, ¿verdad? Entonces, tiene que ser respetada su voluntad. Cristo revela cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos, como dice San Mateo 7, verso 21. ¿Qué dice? San Juan capítulo 3, verso 3. Jesús dijo, de cierto, te digo que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo oyéndolo quedó asustado, ¿verdad? ¿Cómo nacer de nuevo? Entrando en el vientre de madre nacer. Aún siendo viejo yo, como siendo viejo como yo, canoso. Ignorante total, Nicodemo, ¿verdad? Del renacimiento que es la voluntad de Dios para entrar al reino de Dios. Cristo responde, verso 5,
Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, agua viva, palabra de Dios, el Evangelio, y el Espíritu Santo, del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. El que es renacido, lavado por la palabra de Dios, limpiado de todos los pecados, sellado del Espíritu Santo, sí uno puede entrar en el reino de Dios. Si no, no puede. Otra vez yo pregunto, ¿quién es el dueño del reino? Dios. Por eso su voluntad es importante. Sin que sea renacido, sellado del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tiene que ser sí o sí renacido, sellado del Espíritu Santo, lavado de todos los pecados por la palabra viva, el evangelio de nuestra salvación. Como dice Efesios capítulo 1, verso 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, estéis sellado con el Espíritu Santo. Esto es la voluntad de Dios para entrar al reino de Dios. Así que siendo pecadores, ninguno puede entrar al reino de Dios, sino todos cayeran en el fuego eterno. San Mateo 13, verso 41 dice, entonces el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán a todos los que hacen tropiezo y hacen iniquidad en el reino de Dios, ¿verdad? Ante Dios, ¿verdad? Y los echarán en el horno del fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así tal Dios nos reveló. Entonces esta revelación, esa voluntad de Dios, sí o sí tiene que ser respetada por los otros, tiene que ser cumplida en nuestro corazón. Ninguno puede ser, ¿verdad?, más que Dios. Ninguno puede ser consejero a Dios, ninguno puede ser, ¿verdad?, prestador de algo a Dios tampoco, para que sea recompensado nunca. Ninguno puede hablar más profunda sabiduría de Dios nunca. Dios es el máximo, el principio y el fin, eres el máximo. Él pone ya su voluntad para poder uno entre en el reino de Dios por la fe, por su misericordia en el evangelio de Cristo. Entonces sí o sí tiene que hacer caso. Por la desobediencia viene la maldición. Por la obediencia, por la fe viene la bendición. ¿Sí? Por eso, tal como nuestro Dios es, ¿verdad?, dueño de todo. Todas las cosas fueron, ¿verdad?, de Él, por Él y para Él, ¿verdad? A Él sea la gloria por los siglos, dice. Por eso toda la gloria para Dios. Si usted busca la gloria de Dios, tiene que hacer caso de lo que Dios manda. Tiene que chequear cada uno, ¿verdad? Si uno ha cumplido la ley, no la voluntad de Dios, ¿verdad? Según la palabra tal como no se revela, ¿verdad? La voluntad de Dios no es otra cosa, sino ser renacido. Si es renacido, sellado del Espíritu Santo, ya uno se presenta ante Dios con toda libertad de los pecados, como justo, santo, limpio o no. Hay que chequear este punto para que sea verdad aceptado en el reino eterno de Dios. Porque Dios es el dueño de todas las cosas, porque todas las cosas de Él, por Él y para Él fueron hechas. Son hechas. Son todas las cosas, ¿verdad? De Él, por Él y para Él. Eres el absolutista. Eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eres el Dios absolutista. Su voluntad es la que manda, ¿verdad? Por eso, este punto hay que chequear muy bien, para que no se caiga uno como Caín, súper creyente, gran sacrificador, como labrador, trabajando duro, sudando mucho, pasando muchas aflicciones, sufrimientos en la tierra donde produce espino y cardo, ¿verdad? Pero él al final sacó buen producto, según él, pero producto de la tierra maldecida por Dios, como dice Génesis 3, capítulo 3, verso 17. Y ofrendó a Jehová según su pensamiento, según su voluntad. Producto de la tierra maldita, Dios lo rechaza. La ofrenda de Caín fue rechazada
y Caín también, porque Caín nunca fue renacido. Nació como pecador por Adán, sigue siendo pecador, no sería aceptable ante Dios, ¿verdad? Abel había nacido como hijo de Adán, como igual a Caín, pero fue transformado por la fe. Por eso Dios miró agrado a la ofrenda de Abel y a Abel, porque Abel fue justo, dice, como dice Hebreo capítulo 11, verso 4. ¿Cómo fue justo Abel? Por la fe. Tal como dice Hebreo capítulo 11, verso 4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual fue testificado justo, porque Dios testifica de sus ofrendas. A un muerto habla, ¿verdad? Por ella dice, ¿verdad? Por eso Caín, por la obra, no pudo ser aceptado ante Dios. Abel sí por la fe en Cristo Jesús, en el Evangelio de Cristo, en el cual se manifiesta la justicia de Dios, por la cual Abel fue justo por la fe, fue aceptado. Así que todos nosotros únicamente, ¿verdad? Por la fe en el Evangelio de Cristo, siendo justo, santo, limpio por la fe. Ya estamos preparados para entrar al cielo. Aún está bajo la condenación alguien, todavía hay que chequear su fe todavía. ¿En qué está sentada su fe? En su obra, sí o sí, bajo la condenación todavía. Sino en el evangelio de la sangre de Cristo, como ven en la ofrenda, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y canceló en la cruz, sí, por la fe aceptado, como justo ante la presencia de Dios. No se olvide, Dios es el dueño de todo. Él es el absolutista. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Sí, hoy hasta aquí. Vamos a vamos a. Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos los justos para que estén bien activos en compartir esa buena noticia hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para salvar al mundo entero. No por precio ni dinero que uno cancele, sino por la misericordia de nuestro Dios, únicamente por la fe, Señor. Si alguno que oyen, siendo invitado al estudio bíblico Romanos, no están todavía completamente convencidos de ser justo por la fe, Señor, que nos ayude. Como tal, Señor, en Facebook y YouTube están montados muchos seminarios bíblicos de la evangelización para salvar almas de todos los pecadores que puedan acercarse y que se oigan bien para que ellos también sean salvos antes que sean tardes, Señor. O que busquen la iglesia renacida para que puedan oír el evangelio correcto y verdadero. Porque nuestra alma vale más que el universo. Tan importante tener la salvación según la voluntad de Dios, quien es el dueño de todo. Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Señor, así tal como dice en la Biblia, Señor, y la voluntad divina del Señor debe ser respetada y cumplida en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, nos vemos otra semana y continuamente con estudio bíblico, culto y enseñanza, ¿verdad? Se continúa, ¿verdad? En Facebook, YouTube, continuemos. Sí, así que nos veremos constantemente. Muchos saludos a su familia, a la par de ustedes.